Mamá juró que era una emergencia médica de vida o muerte. Me llamaron monstruo por no pagar. Pero cuando el oficial Carrillo me llamó al día siguiente, no me habló de cirugías, sino de un casino, una identificación falsa y un delito grave que destruyó a mi familia para siempre. El tiempo tiene una forma extraña de comportarse cuando la tragedia golpea. Se estira, se deforma, y un solo segundo puede sentirse como una hora interminable. Para mí, todo comenzó con un sonido. No fue una explosión, ni un grito, sino la vibración insistente y zumbante de un teléfono celular contra la madera de una mesita de noche a las 2:17 de la madrugada. Vivo en San Pedro Garza García, una de las zonas más prósperas de Monterrey, Nuevo León. Mi departamento es mi santuario. Es un espacio de 90 metros cuadrados de minimalismo blanco y gris, pagado con 10 años de sudor, lágrimas y horas extras en el brutal mundo de la logística industrial. A esa hora de la madrugada, mi habitación debería ser una tumba de silencio, solo interrumpida por el suave ronroneo del aire acondicionado central. Pero esa noche, la pantalla de mi iPhone iluminaba la oscuridad con una luz blanca y cegadora, pulsando como una sirena de ataque aéreo. Me desperté con el corazón martilleando contra mis costillas, ese pánico instintivo y primario que todos los hijos de padres caóticos tenemos grabado en el ADN. No necesitas ver quién llama para saber que es un problema. Las buenas noticias nunca llegan a las 2 de la mañana. Me giré, con los ojos ardiendo por la sequedad del sueño interrumpido, y agarré el teléfono. La foto de contacto brilló ante mí, mamá. Una foto antigua, de cuando ella todavía sonreía sin esa mueca de ansiedad perpetua. Deslicé el dedo para contestar, y antes de que pudiera llevarme el aparato a la oreja, el grito de mi madre ya estaba llenando la habitación. Dania. Dania, contesta por favor. Gracias a Dios. Su voz no era humana. Era un alarido agudo, roto, histérico. Era el sonido de una mujer que está viendo cómo su mundo se incendia. Me senté de golpe en la cama, la adrenalina inundando mi sistema y borrando cualquier rastro de sueño. ¿Bueno? ¿Mamá? Pregunté, mi voz ronca y espesa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es tu hermana. Chilló ella, y escuché el sonido inconfundible de su hiperventilación, esos jadeos cortos y desesperados. Soraya. Soraya se está muriendo, Dania. Se nos va. El mundo se detuvo. Sentí un frío glacial bajando por mi columna vertebral. A pesar de todo, a pesar de los años de desprecio y frialdad, Soraya era mi hermana mayor. La imagen de ella, siempre tan perfecta, tan intocable, sangrando en algún lugar, me golpeó con fuerza. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el suelo frío de mármol, buscando estabilidad. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Un accidente. Gritó mamá, y ahora lloraba abiertamente, un llanto feo y ruidoso. Estábamos saliendo del hotel y un maldito coche salió de la nada. Dios mío, Dania, su cara. No tienes idea. Su hermosa cara está destrozada. Hay sangre por todas partes. Cerré los ojos, tratando de procesar la información a través del caos de sus gritos. Ok, mamá, escúchame, dije, activando mi modo de gerente de logística. Cuando hay una crisis en la planta, no lloras, resuelves. ¿Dónde están exactamente? ¿Ya llamaron a una ambulancia? Estamos en el hospital. Sollozó. En el hospital Sunrise de Las Vegas. Los médicos dicen que es crítico. Dicen que necesita una cirugía reconstructiva de emergencia ahora mismo. Tienen que operar ya o quedará deforme para siempre. Se va a desangrar, Dania. Se nos muere. ¿Cirugía reconstructiva? Repetí, frunciendo el ceño. Algo en la frase no encajaba en mi cerebro lógico. Si alguien se está muriendo, si alguien se está desangrando, los médicos de urgencias no hablan de estética o reconstrucción inmediata, hablan de estabilizar, de transfusiones, de salvar la vida. Antes de que pudiera formular la pregunta,
escuché un ruido de forcejeo al otro lado de la línea. El teléfono cambió de manos. La respiración errática de mi madre fue reemplazada por la respiración pesada y furiosa de mi padre, Rogelio. «Deja de hacer preguntas estúpidas, Dania», ladró él. Su voz tenía ese tono autoritario y despectivo que había dominado mi infancia, el tono que usaba cuando yo me atrevía a tener una opinión diferente a la suya. «No hay tiempo para tu burocracia de oficina. Tu hermana está en una camilla, desfigurada». «Papá, estoy tratando de entender», intenté decir, manteniendo la calma a duras penas. «No hay nada que entender», me interrumpió. «El seguro de viaje es una basura. Dicen que no cubre cirugía plástica, dicen que esto es un procedimiento cosmético, hasta que se demuestre lo contrario. Son unos malditos gringos sin corazón. Nos están exigiendo un depósito». «¿Un depósito?», pregunté, sintiendo como el miedo empezaba a mezclarse con la sospecha. «Papá, en Estados Unidos, por ley federal, tienen que estabilizar a cualquier paciente en urgencias. Se llama ley EMTALA. No pueden pedir dinero antes de salvarle la vida. Lo sabes. No me discutas las leyes». Rugió, y escuché un golpe metálico, como si hubiera pateado una silla. «No estás aquí. No estás viendo la sangre. Necesitan un depósito de $15,000. Ahora. En efectivo o transferencia inmediata para meterla a quirófano. Tienes que enviarlo ya». $15,000. La cifra salió de mi boca como un susurro horrorizado. Hice el cálculo mental rápido. Al tipo de cambio actual, eran casi 300,000 pesos. Eran mis ahorros de 3 años. Era el dinero para el enganche de mi propia casa, el sueño por el que había comido atún en lata y trabajado 12 horas diarias. «Papá, son las 2 de la mañana. No puedo mover esa cantidad así como así. Los bancos están cerrados. Mis límites de transferencia no son tan altos. Además, ¿por qué no usan sus tarjetas? Ustedes llevaron las de crédito. Están bloqueadas por el viaje». El banco pensó que era fraude y las bloqueó. Mamá volvió a arrebatar el teléfono, su voz temblando. «Dania, por el amor de Dios. Es tu hermana. Es Soraya. ¿Te imaginas a tu hermana, a nuestra princesa, sin nariz? Con la cara llena de cicatrices monstruosas. Se va a matar si se ve así en el espejo. Vende tus acciones, pide un préstamo rápido en la aplicación, haz lo que sea. Eres la única que puede salvarla». El pánico de mi madre era un arma poderosa. Era contagioso. Por un segundo, mi mano tembló. Por un segundo, me sentí como la niña pequeña que solo quería complacer a sus padres, que solo quería ser útil para que la miraran. Estuve a punto de bajar el teléfono, abrir mi aplicación bancaria y empezar a liquidar mis fondos de inversión. Era mi hermana mayor. A pesar de su egoísmo, a pesar de todo, era mi sangre. Pero entonces, sucedió. Fue un detalle minúsculo. Un error infinitesimal en su perfecta puesta en escena de crisis. Mientras mi madre tomaba una bocanada de aire para soltar otro alarido desgarrador, el teléfono de mi padre debió haberse movido, alejándose de su boca, tal vez bajando hacia su costado mientras gesticulaba. Y en ese segundo de silencio relativo, el filtro de ruido de la llamada se desactivó y escuché el fondo. No escuché el pitido rítmico y urgente de los monitores cardíacos. No escuché el chirrido de las suelas de goma de las enfermeras corriendo por el linóleo. No escuché voces llamando códigos médicos por los altavoces. No escuché el caos estéril y controlado de una sala de trauma. Escuché música. Era un sonido grave, rítmico, un bass pesado y repetitivo de reggaetón amortiguado, como si viniera de unos altavoces de alta calidad en un techo alto. Y encima de eso, cortando el aire como un cuchillo de hielo, escuché el sonido inconfundible, agudo, tintineante y digital de una máquina. Era una máquina tragamonedas pagando un premio menor. Me congelé. Mi mano, que temblaba de miedo hace un segundo,
se quedó completamente quieta en el aire. El frío en mi estómago cambió de naturaleza, ya no era el frío del terror, era el frío pesado y pétreo de una vieja amargura que conocía demasiado bien. ¿Dania? Dania. ¿Me estás escuchando? Transfiere el dinero. Gritó papá, volviendo a ponerse el teléfono en la oreja. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a lavanda de mi detergente de sábanas llenó mi nariz, anclándome a mi realidad. Estaba en mi departamento. Estaba segura. Y ellos estaban mintiendo. Papá, dije, y mi voz salió extrañamente calmada, casi muerta, desprovista de la histeria de hace un momento. ¿Están en el casino? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio espeso, repentino y culpable. El tipo de silencio que se produce cuando alguien abre la luz en una habitación llena de cucarachas. ¿Qué? Balbuceó él, y pude escuchar cómo su cerebro buscaba una excusa. Estamos en la sala de espera. Hay máquinas en la sala de espera. Es Las Vegas. Tienen tragamonedas hasta en los baños. Improvisó, pero su tono había cambiado. Ya no era miedo por su hija, era una actitud defensiva y agresiva. No hay máquinas tragamonedas en la sala de emergencias del Hospital Sunrise, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Estuve en Vegas por la convención de logística hace 2 años. Conozco la ciudad. Y conozco los hospitales. Y si Soraya se estuviera desangrando, no me estarían pidiendo dinero para una cirugía plástica, estética. Me estarían pidiendo que rezara. Eres una malagradecida. Explotó mi madre, abandonando el llanto por la furia pura en menos de un segundo. La máscara de la madre dolida se cayó, revelando el rostro de la mujer manipuladora que siempre había sido. Tu hermana está sufriendo y tú te preocupas por el dinero. Siempre has sido una envidiosa. Envidias su belleza, por eso quieres que quede desfigurada. Eres una resentida. Esas palabras. Envidiosa. Resentida. Las etiquetas que me habían colgado desde que tenía 5 años y Soraya 8, solo porque yo sacaba 10 en matemáticas y ella ganaba concursos de belleza infantiles. Miré el reloj digital en mi mesita de noche. 2:23 de la madrugada. Mañana tenía una reunión crucial con proveedores japoneses a las 8 de la mañana. Tenía que estar impecable. Tenía que ser la profesional que ellos nunca valoraron, la mujer que construyó su vida sin pedirles un centavo. Si Soraya es una princesa, dije, sintiendo como cada palabra cortaba el último hilo umbilical podrido que me unía a su drama, díganle que venda su corona. O sus bolsas Gucci falsas. Yo no tengo dólares para sus juegos de azar. Si cuelgas este teléfono, olvídate de que tienes padres. Amenazó Rogelio, su voz temblando de ira impotente. Te desheredo. Te mato. Buenas noches, papá. Llamen a su preciosa hija cuando despierte de su coma. Colgué. Mis manos temblaban violentamente ahora, pero no de miedo. Temblaban de una rabia volcánica que llevaba 30 años acumulándose bajo la superficie. Apagué el celular por completo. Lo tiré al suelo, sobre la alfombra gris, como si fuera un objeto radiactivo que pudiera envenenarme si lo tocaba. Me acosté de nuevo y me cubrí hasta la cabeza con el edredón, haciéndome un ovillo. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Mis ojos estaban secos como el desierto. Solo sentía un vacío inmenso en el pecho. Sabía que no había ningún accidente. Sabía que era otra mentira para sacarme dinero, como tantas otras veces. Pero en ese momento, en la oscuridad de mi habitación perfecta y solitaria, no sabía que esa llamada era solo el prólogo. No sabía que acababa de detonar una bomba que destruiría a mi familia para siempre. El sol de Monterrey no tiene piedad. Entró por mis persianas a las 6:30 de la mañana, un rayo de luz blanca y dura que me exigía levantarme y enfrentar el día. Me dolía la cabeza como si hubiera bebido una botella entera de tequila barato la noche anterior, una presión pulsante detrás de mis ojos. Pero no había probado ni una gota de alcohol.
Era la resaca emocional, el costo físico de la adrenalina tóxica de mis padres. Me levanté, arrastrando los pies hacia la cocina, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso. Mi cafetera italiana gorgoteaba en la estufa, llenando el aire con el aroma a café tostado, el único consuelo fiable de mis mañanas. Mientras bebía la primera taza, negra y sin azúcar, mirando hacia la silueta imponente del cerro de la silla a través de mi ventanal, no pude evitar que mi mente viajara al pasado. Mi cerebro, en un intento de justificar mi crueldad de la noche anterior, abrió las puertas de lo que yo llamo el Museo del Dolor. No es un lugar físico. Es una colección de momentos, archivados con la precisión de una bibliotecaria rencorosa, cada uno una prueba de por qué anoche hice lo que hice. Hace 10 años, tenía 22 años. El auditorio de la universidad estaba lleno de globos, flores y familias orgullosas. Yo llevaba mi toga y birrete, sentada en la primera fila reservada para los honores. Me iba a graduar de Ingeniería Industrial con mención honorífica, summa cum laude. Fui la primera de la familia Rangel en obtener un título universitario real. Soraya había intentado estudiar comunicación, pero lo dejó en el tercer semestre porque decía que los profesores le tenían manía y que el horario de mañana arruinaba su piel. Había reservado 4 asientos VIP. 4. Para mamá, papá, Soraya y tía Magda. Miraba hacia atrás cada 2 minutos, buscando sus caras entre la multitud. Veía a otros padres abrazando a sus hijos, llorando de orgullo, tomando fotos. Mis 4 asientos permanecían vacíos, 4 sillas de plástico gris burlándose de mí. Cuando nombraron a Dania Rangel, subí al escenario. El rector me dio el diploma. Hubo aplausos educados de los desconocidos. Nadie gritó mi nombre. Nadie hizo sonar una bocina de aire. Bajé del escenario con el papel en la mano y corrí al baño para llamar a mamá. ¿Dónde están?, pregunté, llorando, mirándome en el espejo del baño sucio de la universidad. Ay, mija, perdona, la voz de mamá sonaba distraída, no arrepentida. Es que a Soraya le dio un ataque de ansiedad terrible. ¿Un ataque de ansiedad?, repetí, incrédula. Sí, su novio, el tal Beto, no le contestaba los mensajes desde ayer. Se puso histérica, Dania, no paraba de llorar. Y en el drama, tratando de abrir una lata de Coca-Cola Light, se rompió la uña del dedo índice. La acrílica se le levantó desde la raíz. Estaba sangrando mucho. Tuvimos que venir a urgencias para que se la curaran y le dieran un calmante. Tú eres fuerte, tú entiendes, ¿verdad? No podíamos dejarla sola en ese estado. Me quedé mirando mi reflejo. Yo era fuerte. Soraya era frágil. Esa era la narrativa. Me sequé las lágrimas, me arreglé el birrete y salí. Me tomé una foto sola con el rector y luego fui a una taquería en la esquina. Cené 4 tacos al pastor yo sola, con mi diploma enrollado sobre la mesa manchada de salsa. Hace 8 años, cuando Soraya cumplió 18 años, papá llegó a casa tocando el claxon como un loco. Había comprado un Volkswagen Jetta nuevo, rojo brillante, con asientos de piel y quemacocos. Tenía un moño gigante en el techo. Soraya salió corriendo, gritando de emoción, aunque ni siquiera tenía licencia de conducir. «Es para mi princesa», gritó papá, radiante. «Para que vaya a sus castings de modelaje con estilo». 3 semanas después, Soraya chocó el Jetta contra un poste de luz mientras intentaba maquillarse en el espejo retrovisor. El frente quedó destrozado. Papá ampliamente se rió, le dio un beso en la frente y dijo, «Lo importante es que tú estás bien, mi amor. El seguro lo paga». Pagó el deducible sin chistar. 2 años después, cuando yo necesitaba un coche desesperadamente para ir a mis prácticas profesionales en una zona industrial peligrosa a las afueras de la ciudad, les pedí ayuda. Solo necesitaba un enganche pequeño. «Ay, Dania, no hay dinero», dijo papá, sin mirarme, mientras leía el periódico. «Estamos un poco apretados. Además, tú eres lista. Ahorra». Trabajé durante 2 años de mesera los fines de semana,
doblando turnos, mientras estudiaba. Ahorré cada peso. Me compré un Nissan Versa de cuarta mano, gris ratón, con el aire acondicionado descompuesto y un olor persistente a cigarro barato que nunca pude quitar. Cuando llegué a casa con él, orgullosa, papá salió, lo miró con desdén, le dio una patada a la llanta y dijo: «Ese coche te pega, Dania. Es práctico. Como tú. Sin chiste, pero funcional». Hace una semana, vinieron a mi departamento hace solo 7 días. Mamá traía una olla de tamales, una ofrenda de paz sospechosa, porque rara vez me visitaban si no necesitaban algo. Se sentaron en mi sofá de piel italiana, mirando alrededor con esa mezcla de envidia y codicia que siempre tenían. «Mija», empezó mamá, tomando mi mano con sus manos frías. «Tu papá y yo queremos ir a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Y luego a un retiro espiritual en Cuernavaca. Necesitamos reconectar con Dios, pedir por la familia. Pero la pensión no llega hasta el día 15. ¿Cuánto necesitan?», pregunté, ya sacando la chequera mentalmente. 20.000 pesos, dijo papá rápido. Para los boletos de autobús, el hospedaje modesto y las ofrendas. Les transferí el dinero. Me sentí culpable por sospechar de ellos. Pensé, bueno, al menos es para algo religioso. Quizás les haga bien. Ahora, de pie en mi cocina, con la taza de café enfriándose en mis manos, la verdad me golpeó. Nunca hubo tal peregrinación. Nunca hubo basílica. El retiro espiritual era Las Vegas. Y no solo se gastaron mis 20.000 pesos. Hace 3 días, noté que faltaba algo en mi joyero. Un juego de aretes y collar de granates engarzados en oro viejo. Habían sido de mi abuela materna. No tenían un valor comercial inmenso, tal vez unos $1.000, pero eran lo único que la abuela me había dejado específicamente a mí en su lecho de muerte, susurrándome con su último aliento: «Escóndelos de tu hermana, mi vida. Ella es como una urraca, todo lo que brilla se lo lleva. Estos son para ti, porque tú tienes el corazón noble». Cuando confronté a mamá por teléfono sobre los aretes desaparecidos después de su visita, se hizo la ofendida. «¿Cómo puedes pensar eso de tu propia madre? ¿De tu propia sangre? Seguro los perdiste tú, con lo despistada que eres para tus cosas personales. Ahora sé dónde están los granates de la abuela. Probablemente en una casa de empeño en The Strip de Las Vegas, vendidos por una fracción de su valor para pagar una ronda de blackjack o una botella de champagne en un club nocturno». La ira subió por mi garganta como bilis. Dejé la taza de café en el fregadero con tanta fuerza que temí romperla. Dania Rangel. 32 años. Gerente de logística. Soltera. Propietaria. La hija invisible. La hija, práctica. La hija, cajero automático. Me miré en el espejo del baño. No tenía la belleza espectacular y operada de Soraya. Ella tenía los ojos verdes de mi abuelo y una figura de reloj de arena esculpida por cirujanos. Yo tenía los ojos oscuros, el cabello lacio y rebelde, y ojeras permanentes por el estrés laboral. Pero mis ojos veían la realidad. Mis ojos no mentían. Recogí el celular del suelo de la sala. Era hora de enfrentar la tormenta. Lo encendí. El logo de la manzana brilló, inocente. Y luego, el infierno se desató. El aparato vibró en mi mano como un animal furioso durante 2 minutos seguidos, sobrecalentándose. 47 llamadas perdidas. 128 mensajes de WhatsApp. Notificaciones de Facebook e Instagram etiquetándome. Abrí WhatsApp primero. El chat de la familia, irónicamente llamado «La Familia Sagrada», era un campo de batalla. «Tía Juana, Mónica, no puedo creerlo. Tu madre me llamó llorando a las 4 de la mañana. Dice que dejaste a tu hermana morir. ¿Cómo puedes ser tan monstruo? La sangre llama, niña. Dios te va a castigar con soledad eterna. Primo Beto, oye prima, qué mala onda. Si tienes lana,
suéltala. Es la familia. No seas coda. Mamá, 3:45 de la mañana. Foto adjunta. Mira lo que has hecho. Mira a tu hermana sufriendo mientras tú duermes en tu cama de reina. Abrí la foto con el corazón en la garganta, temiendo ver sangre real. Era Soraya. Estaba en una camilla, sí. Tenía una venda aparatosa alrededor de la cabeza y el brazo en cabestrillo. Sus ojos estaban cerrados, la boca entreabierta en una mueca de dolor. Parecía dramático. Parecía trágico. Pero hice zoom. Soy gerente de logística. Mi trabajo es encontrar defectos microscópicos en la cadena de suministro, errores que cuestan millones. El maquillaje. Soraya tenía el rímel corrido por las mejillas, muy teatral, pero las pestañas postizas estaban intactas y perfectamente curvadas. ¿Quién sale de un accidente automovilístico brutal, donde supuestamente se destrozó la cara, con las pestañas postizas de bisón perfectas, la pulsera del hospital? Hice zoom hasta que la imagen se pixeló. Era una pulsera amarilla de papel. En los hospitales de Estados Unidos, las pulseras de identificación de ingreso son blancas o transparentes con códigos de barras y datos del paciente. Las amarillas suelen ser genéricas, para riesgo de caída o visitantes. O pulseras de eventos. El fondo, detrás de ella, en una silla de plástico, apenas visible en el borde del encuadre, había una bolsa de Cheetos Flamin, J abierta y una botella de agua medio vacía. Mentirosos, susurré, sintiendo una mezcla de asco y triunfo. Son unos malditos mentirosos. No había tubos. No había monitores conectados a ella. Solo una venda mal puesta comprada en una farmacia y una pose de telenovela barata para sacarme dinero. Mi teléfono volvió a sonar en mi mano. Un número desconocido. Código de área +1702. Las Vegas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si era real? ¿Y si me estaba inventando todo esto para no sentir culpa y realmente estaba grave? ¿Y si el hospital me llamaba para decirme que había muerto y yo era la peor persona del mundo? Contesté, con la voz temblorosa. Bueno. ¿Hablo con la señorita Dania Rangel? Preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Era una voz firme, autoritaria, pero sin la calidez fingida de los vendedores telefónicos. Hablaba un español fluido, pero con ese acento inconfundible de los pochos o de los latinos que llevan décadas viviendo en el norte, arrastrando las R's y golpeando las consonantes. Sí, soy yo, respondí, mi mano apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Señorita Rangel, le habla el oficial Carrillo, del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. La llamo en referencia a una detenida que tenemos bajo custodia, una tal Soraya Rangel. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador desapareció. El tráfico de la calle se silenció. Solo quedaba esa palabra flotando en el aire de mi cocina. Detenida. Me dejé caer en el sofá de la sala porque mis piernas decidieron que ya no podían sostenerme. ¿Detenida? Repetí, mi voz apenas un hilo. No. ¿No está en el hospital? ¿No tuvo un accidente de coche? Hubo una pausa al otro lado. Escuché el sonido de papeles moviéndose y el tecleo rápido en una computadora. El oficial Carrillo soltó un suspiro cansado, el sonido de un hombre que ha visto demasiadas estupideces humanas en el turno de noche. No, señorita. No tenemos reporte de ningún accidente de tráfico que involucre a su hermana. La señorita Soraya está actualmente procesada en el centro de detención del condado de Clark. Y la razón por la que la llamo a usted directamente, y no a sus padres, que entiendo están aquí en la ciudad, es porque la situación es complicada. Y porque su nombre aparece en el reporte de una manera que usted necesita saber inmediatamente. ¿Mi nombre? ¿Por qué mi nombre? Sí. Será mejor que se siente y escuche con atención. Esto va a ser largo. Carrillo carraspeó y su tono cambió a uno de lectura oficial. Su hermana fue arrestada a las 12 de la noche y 30 en el Hotel Wynn.
Los cargos iniciales por los que se le detuvo son alteración del orden público, intoxicación pública y destrucción de propiedad privada mayor a $5.000. Cerré los ojos. Podía verlo. Podía ver la película en mi cabeza con claridad HD. Al parecer, la señorita Soraya tuvo una racha de mala suerte en las mesas de Ig Limit, continuó Carrillo. Según los testigos y las cámaras de seguridad, después de perder una suma considerable, reaccionó de manera violenta. Lanzó una silla tapizada de terciopelo contra una máquina tragamonedas, rompiendo la pantalla LCD. Luego, subió a su habitación, una suite panorámica, y procedió a destruir el televisor de 60 pulgadas, rompió los espejos del baño y, según el reporte de ingeniería del hotel, intentó arrancar las cortinas automáticas del riel. Dios mío, susurré. Los $15.000. No eran para cirugía plástica. Eran para la fianza, para los abogados y probablemente para intentar pagar los daños al hotel, por debajo del agua, antes de que presentaran cargos federales mayores. Cuando seguridad del hotel llegó a la habitación, ella agredió a un guardia. Le arañó la cara, cerca del ojo. Eso añade el cargo de agresión simple. Sentí náuseas. Soraya, la princesa, arañando a un guardia de seguridad como un animal acorralado. Pero eso no es lo peor, señorita Rangel, dijo Carrillo, y su tono se volvió más grave, perdiendo cualquier rastro de paciencia. Durante el proceso de registro y la inventarización de sus pertenencias, encontramos varias tarjetas de crédito en su posesión. Una de ellas, una American Express Platinum metálica, estaba a nombre de Dania Rangel. Abrí los ojos de golpe. El techo de mi departamento pareció alejarse. Yo no tengo una American Express Platinum, dije, mi voz subiendo una octava por el pánico. Nunca la he solicitado. Tengo una Visa Oro de mi banco en México, pero eso es todo. Lo supuse, dijo él. Verificamos la actividad de la tarjeta. Fue abierta hace 3 semanas utilizando su número de seguro social anterior y una dirección en Monterrey que coincide con la casa de sus padres, no la suya. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Identidad. Me habían robado mi identidad. No fue un hacker ruso en un sótano oscuro. No fue un criminal anónimo de la Deep Web. Fueron ellos. Mi propia sangre. Mis padres, dije, sintiendo como las lágrimas de rabia finalmente brotaban. Ellos tenían mis documentos viejos en una caja fuerte en su casa. Mi pasaporte vencido, mis estados de cuenta antiguos, mi tarjeta de seguro social de estudiante. Señorita, esto es un delito federal grave. Robo de identidad, fraude bancario y uso fraudulento de tarjetas de crédito cruzando fronteras estatales. Se ha utilizado esa tarjeta para pagar los vuelos en primera clase de los 3, la suite del hotel, cenas de lujo, y se han sacado más de $20.000 en efectivo en el casino como adelanto. $20.000. Más los vuelos. Más el hotel. Más los daños. La deuda a mi nombre debía rondar los $50.000. $1.000.000. Si usted confirma que no autorizó esto, su hermana no va a salir bajo fianza hoy, explicó Carrillo con frialdad. Va a enfrentar cargos que podrían significar años de prisión aquí en Estados Unidos, o deportación inmediata y juicio en México. Pero si usted dice que le prestó la tarjeta, usted es responsable de la deuda. Me quedé en silencio. La habitación daba vueltas. Pensé en Soraya, la princesa, en un uniforme naranja. Pensé en mis padres, mintiéndome a las 2 de la mañana, inventando una cara destrozada para cubrir un robo, manipulándome para que pagara mi propio robo. Recordé la llamada. Llamen a su princesa. Recordé los aretes de granate de la abuela, que seguramente habían sido el aperitivo de este banquete de traición. Recordé mi graduación solitaria mientras ellos cuidaban una uña rota. Señorita Rangel, necesito una respuesta para el expediente. ¿Autorizó usted a Soraya Rangel a abrir o usar esta tarjeta? Esa era la pregunta del millón. La pregunta que definía mi futuro. Si decía que sí, salvaba a Soraya de la cárcel federal,
pero me condenaba a una deuda que destruiría mi vida financiera y mi futuro. Si decía que no, destruía a mi familia. Respiré hondo. Sentí una claridad fría y cristalina, como el hielo, invadir mi pecho. No, dije, firme. No lo autoricé. No sabía nada de esa tarjeta. Es un robo. Entendido. Añadiremos eso al expediente. Gracias por su cooperación, señorita Rangel. Le enviaremos los formularios para la denuncia formal por correo electrónico. Gracias, oficial. Colgué. Me quedé mirando la pared blanca durante 10 minutos, inmóvil. No sentía tristeza. Sentía poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Mi teléfono volvió a sonar. Era mamá. Otra vez. Esta vez, no lo dejé sonar hasta el buzón. No lo ignoré. Deslicé el dedo para contestar. Necesitaba escucharlos. Necesitaba escucharlos mentir una vez más, sabiendo lo que sabía. Necesitaba que cavaran su propia tumba tan profunda que nunca pudieran salir. Dania. Por fin contestas, hija de tu madre. Mamá sonaba desesperada, pero ahora había un tono de pánico real, un terror animal. ¿Enviaste el dinero? Los doctores dicen que ya no pueden esperar más. La van a operar sin anestesia si no pagamos. Están preparando el bisturí. Puse el altavoz y abrí la grabadora de voz de mi iPad, que estaba en la mesa de centro. Quería evidencia. Mamá, dije suavemente, con una dulzura venenosa. ¿En qué hospital están? Recuérdamelo. En el Sunrise. Ya te lo dije 1000 veces. Gritó ella. ¿Y Soraya está consciente? Apenas, mija. Está delirando del dolor. Dice tu nombre. Dice, Dania, ayúdame, por favor. Era una actuación digna de un Oscar. Si no hubiera hablado con Carrillo 5 minutos antes, me habría roto el corazón. Habría vendido mi coche para ayudarlas. Qué raro, dije, dejando caer la bomba. Porque acabo de hablar con el oficial Carrillo de la policía de Las Vegas. El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo y absoluto. Fue un vacío negro. Podía escuchar la respiración entrecortada de mi madre detenerse en seco. Y él me dice, continué, disfrutando cada sílaba, que Soraya no está en ningún hospital. Me dice que está en una celda, gritando insultos a los guardias, después de destrozar una suite en el Wynn pagada con una tarjeta de crédito American Express que ustedes sacaron a mi nombre, falsificando mi firma y usando mis documentos robados. Dania, la voz de mi padre entró en la línea, pero ya no rugía. Sonaba temblorosa, pequeña, la voz de un hombre descubierto. Dania, escucha. Podemos explicarlo. No es lo que parece. ¿Explicar qué, papá? Mi voz subió de volumen. ¿Qué me robaron? ¿Qué cometieron fraude federal? ¿Qué usaron mis datos para financiar los vicios de Soraya y sus vacaciones de lujo? ¿Qué intentaron estafarme otros $15,000 inventando un accidente sangriento? Lo hicimos por la familia. Gritó él, desesperado, intentando recuperar el control. Soraya tenía una racha, un sistema. Iba a ganar millones. Nos juró que iba a ganar. Iba a pagarte todo y comprarte una casa nueva. Solo necesitaba capital inicial. Era una inversión. ¿Capital inicial? Me robaron. Eso no es inversión, es un delito. Y ahora Soraya está presa por agresión y fraude. Es tu hermana. Lloró mamá de fondo. Se le fue de las manos. Tuvo un mal momento. Si no pagamos la fianza y los daños ahora, la van a procesar. Dania, por favor. Si la procesan, perdemos la casa. Me detuve. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Qué tiene que ver la casa con esto? Papá soltó un sollozo seco, un sonido horrible.
Dania, hipotecamos la casa. La casa de la colonia Obispado. ¿Qué? Susurré. La casa del abuelo. La casa donde crecí. La pusimos como garantía con un prestamista privado para llevar efectivo al viaje. Los bancos no nos daban más créditos, por lo del coche de Soraya del año pasado, admitió él. Un tal, Chato, Guzmán. Si Soraya no regresa esta semana para firmar unos papeles de refinanciamiento, si se queda encerrada, el prestamista ejecuta la garantía. Nos quedamos en la calle. La casa. La casa que construyó mi abuelo ladrillo a ladrillo. La casa que ellos juraron que nunca venderían porque era el patrimonio familiar sagrado. La habían apostado. Toda. Por un fin de semana en Las Vegas. Por el capricho de una ludópata y la vanidad de unos padres que no sabían decir no. ¿Hipotecaron la casa, con un prestamista? Pregunté, sintiendo un mareo. ¿Un agiotista? Era la única opción. Soraya dijo que iba a duplicar el dinero. Soraya es una inútil que nunca ha trabajado un día en su vida. Grité. ¿Y ustedes le creyeron? ¿Apostaron su techo por ella? Dania, por favor, suplicó papá, con la voz rota de un hombre derrotado. ¿Tienes ahorros? Lo sabemos. Envía los $15,000 para sacarla. Ella regresa, arreglamos lo del prestamista, y te pagamos poco a poco. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe. ¿Me estás pidiendo que pague para sacar a la persona que me robó la identidad, para salvar la casa que ustedes ya perdieron por su estupidez? Te estamos pidiendo piedad. Chilló mamá. Somos tus padres. Miré por la ventana de mi departamento. Veía la ciudad de Monterrey extendiéndose bajo el sol, llena de gente que trabajaba, que luchaba, que no robaba a sus hijos. Y pensé en Soraya, rompiendo espejos en una suite que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, pagada con mi nombre. No, dije. ¿Qué? No voy a enviar el dinero. Y no voy a retirar la denuncia de robo de identidad. El oficial Carrillo me preguntó si yo lo autoricé. Le dije que no. La vas a mandar a la cárcel. Gritó papá, su voz convirtiéndose en un aullido. Eres una hija de la chingada. Maldita seas. Ojalá te hubieras muerto tú al nacer. Soy la hija que ustedes crearon. La práctica. La lógica. Y la lógica dice que no se invierte en un negocio en bancarrota. Buena suerte con el prestamista. Colgué. Y luego, bloqueé sus números. Bloqueé a mamá. Bloqueé a papá. Bloqueé a Soraya. Me quedé sentada, temblando. Pero no había terminado. Sabía que no había terminado. La casa, no podía dejar que la casa se perdiera a manos de un extraño. Era lo único que quedaba de mi abuela. Necesitaba a un aliado. Y sabía exactamente a quién llamar. Marqué el número de tía Magda. Tía Magda es la hermana menor de mi madre, pero biológicamente podrían ser de especies diferentes. Mientras mi madre vive en un mundo de fantasía, telenovelas y apariencias, tía Magda es una fuerza de la naturaleza. Es una mujer de negocios, soltera por elección, dueña de 3 panaderías exitosas en el centro de Monterrey. Siempre fue la oveja negra, por no casarse y por decir groserías en la cena de Navidad, y yo siempre fui su sobrina favorita, aunque lo disimulaba para no causar problemas con mi madre. Contestó al segundo timbrazo. ¿Dania? Son las 8 de la mañana en domingo. O alguien se murió o estás en problemas graves. Tú nunca llamas tan temprano. Tía, necesito ayuda. Y necesito que no se lo digas a nadie. Le conté todo. Me senté en el suelo de mi sala y vomité toda la historia. Desde la llamada de las 2 de la madrugada, la mentira del accidente, la revelación del policía, el robo de identidad, hasta la confesión final de la hipoteca con el agiotista. Tía Magda escuchó en silencio. Solo soltaba algún madre mía,
qué par de sinvergüenzas, o un sonoro hijos de la chingada, de vez en cuando. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Escuché el sonido de un encendedor y una exhalación de humo. Tía Magda había vuelto a fumar. Sabía que Soraya estaba mal de la cabeza, siempre ha sido una narcisista de manual, pero no sabía que tus padres estaban tan podridos, dijo finalmente, con voz dura. ¿Hipotecar la casa del abuelo? Rogelio siempre fue un idiota con ínfulas de grandeza, pero esto es un nuevo nivel de estupidez. Tía, van a perder la casa. El tal, Chato, Guzmán no espera. Si no pagan, los va a echar a la calle. Que los echen. Se lo merecen. Que vivan bajo un puente. Lo sé. Pero, es la casa del abuelo. Ahí están mis recuerdos, aunque sean malos. Ahí están los rosales que plantó la abuela. Y, tengo un plan. Pero necesito saber si es posible. Habla, mija. Me das miedo cuando usas ese tono de gerente. Tengo dinero ahorrado. Iba a comprar un departamento sobre planos en Valle Poniente, una inversión. Pero tengo suficiente liquidez ahora. Quiero saber quién es ese prestamista. Quiero comprar la deuda. Tía Magda soltó una carcajada seca, de pura admiración. Vaya, vaya. La mosquita muerta resultó ser una tiburona. ¿Quieres comprar la deuda para ser tú quien tenga el control de la casa? Quiero que la casa se quede en la familia, tía. Pero no quiero que ellos la tengan. Si el banco o el agiotista se la queda, la van a rematar a cualquier extraño. Si yo compro la deuda, yo decido quién vive ahí. ¿Y quién no? Es una jugada maestra, Dania. Y brutal. Me encanta. Es justicia poética. ¿Me ayudas a averiguar quién tiene los papeles? Tú conoces a todo Monterrey. Dame 2 horas. Conozco a gente que conoce a gente. Si fue un préstamo, chueco, en Monterrey, seguro sé quién lo tiene. El Chato Guzmán es cliente de mi panadería del centro, le gustan mis conchas de vainilla. 2 horas después, tía Magda me llamó. Confirmado. Lo tiene, el Chato Guzmán. Es un prestamista local, medio turbio pero legal en sus papeles notariales. Tu papá firmó un pagaré con garantía hipotecaria y una cesión de derechos litigiosos si no pagaba en plazos. Ya se saltaron 2 pagos mensuales antes de irse a Las Vegas. El Chato está listo para ejecutar y quedarse con la propiedad. ¿Cuánto? La deuda total con intereses moratorios, que son una locura, por cierto, es de 1,5 millones de pesos. La casa vale 4 millones en el mercado. El Chato estará feliz de recuperar su dinero rápido en efectivo hoy mismo sin tener que ir a juicio, contratar abogados y pelear desalojos por meses. 1,5 millones. Era casi todo lo que tenía. Eran años de aguinaldos, bonos de productividad y privaciones. Llámalo, tía. Dile que tengo un cheque de caja listo para mañana a primera hora. Compro la cesión de derechos. Quiero que la casa sea mía legalmente antes de que mis padres pongan un pie en México. Considéralo hecho. ¿Estás segura, Dania? Esto es la guerra nuclear. No hay vuelta atrás. Miré la foto de mi graduación en la estantería, la única que tenía, donde salía sola, sonriendo forzadamente. Ellos lanzaron la bomba primero, tía. Yo solo estoy ocupando el cráter. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino borroso de burocracia y venganza digital. Mientras yo firmaba documentos ante un notario público con tía Magda y el abogado del Chato Guzmán, transfiriendo la propiedad de la deuda a una sociedad anónima que creé apresuradamente llamada Justicia Divina, SADCB, el drama en Las Vegas alcanzaba su clímax. Como me negué a pagar la fianza y confirmé el robo de identidad, Soraya no salió. El lunes por la mañana, tuvo su audiencia preliminar ante un juez de Nevada. Al no tener abogado privado, le asignaron uno de oficio, un hombre cansado que tenía otros 50 casos ese día. El juez, al ver el riesgo de fuga,
la falta de lazos con la comunidad y la gravedad de los cargos federales por robo de identidad, denegó la fianza o la puso en una cifra astronómica que mis padres no podían soñar con pagar. Y entonces, sucedió lo inevitable en la era de las redes sociales. Alguien filtró el mugshot. No fui yo. Lo juro. Probablemente fue algún empleado de la corte o simplemente alguien que monitorea los arrestos en Vegas buscando gente famosa o influencers para vender la historia a los tabloides. La foto apareció en una cuenta de Twitter dedicada a mugshots de Las Vegas y luego saltó a las páginas de chismes de Monterrey. Y era devastadora. Soraya Rangel, la princesa, la influencer de estilo de vida que posteaba fotos con filtros que le alisaban la piel hasta parecer de porcelana, la chica que predicaba sobre abundancia y vibras altas. En la foto policial, la iluminación fluorescente era cruel y honesta. Su rímel corría por sus mejillas en ríos negros. Su cabello, usualmente perfecto, era una maraña de nudos grasientos. Tenía un rasguño feo y rojo en la frente y, lo peor de todo, su expresión. No era altiva. No era bella. Era una mezcla de la furia de una niña malcriada a la que le han dicho no por primera vez y el terror absoluto de un animal enjaulado. La imagen se hizo viral en los círculos de Monterrey en cuestión de horas. Mi teléfono empezó a sonar, pero esta vez eran mis primos, amigos de la escuela, ex compañeros de trabajo. Mensaje de prima Sofía, ¿viste esto? Dime que es mentira. Dicen que está presa por fraude. Mensaje de grupo exprepa, no manches, la Soraya en el bote en Estados Unidos. Se le acabó el corrido a la princesa. Comentario en Instagram, tanto lujo y resulta que robaba tarjetas. ¡Qué vergüenza! Sus patrocinadores, una marca de té detox local, una tienda de ropa boutique en Centrito Valle y un spa médico, publicaron comunicados apresurados en sus historias distanciándose de ella. No aprobamos conductas ilegales, decían. Su cuenta de Instagram, su preciado templo de vanidad, se llenó de comentarios burlones y de odio. Ladrona, falsa, criminal. Mientras tanto, mis padres estaban atrapados en un limbo en Las Vegas. Sin dinero, con las tarjetas bloqueadas por actividad fraudulenta, tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto de MC Carran una noche. Tuvieron que pedir ayuda al consulado mexicano, que les gestionó un retorno humanitario, dado que eran ancianos en situación precaria. Soraya se quedó. Al ser un delito federal y haber una denuncia de robo de identidad activa, el proceso sería largo. Probablemente sería deportada eventualmente, pero primero pasaría una temporada a la sombra, aprendiendo que en la prisión del condado de Clark, ser una princesa no te consigue nada más que problemas. El jueves por la tarde, el aire en Monterrey estaba pesado y húmedo, presagiando lluvia. Un taxi amarillo del aeropuerto se detuvo frente a la casa familiar en la colonia Obispado. Yo estaba allí esperándolos. No estaba sola. Estaba sentada en el porche, en la mecedora de mimbre de mi abuela, la misma mecedora donde ella me contaba historias cuando era niña. A mi lado estaba tía Magda, vestida impecablemente de negro, cruzada de brazos con una sonrisa sombría en los labios. Y junto a la puerta, discretos pero intimidantes, dos guardias de seguridad privada uniformados que había contratado para la ocasión. La casa se veía diferente. Había cambiado las cerraduras esa misma mañana. Un cerrajero había tardado 20 minutos en taladrar los viejos cilindros y poner unos de alta seguridad. Había cajas de cartón apiladas cuidadosamente en el jardín delantero, cubiertas con plásticos por si llovía. Vi cómo mis padres bajaban del taxi. Parecían haber envejecido 10 años en 5 días. Papá caminaba encorvado, arrastrando los pies, su arrogancia habitual evaporada. Su camisa estaba arrugada y manchada. Mamá tenía los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido, el cabello sin peinar. Parecían dos fantasmas. El taxista les ayudó a bajar las maletas y se fue rápido, sintiendo la tensión en el aire. Caminaron hacia la reja, arrastrando sus maletas con un ruido sordo. Cuando papá intentó meter la llave en la cerradura de la reja peatonal, no giró. Lo intentó de nuevo. Sacudió la reja, confundido.
Luego levantó la vista y me vio sentada en el porche. «Dania», gritó, una mezcla de alivio y confusión en su voz. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no abre la llave? Ábrenos, estamos muertos de cansancio. Necesito un baño». Me levanté despacio, alisando mi falda a lápiz. Bajé los 3 escalones del porche y caminé hasta la reja, pero no la abrí. Me quedé del otro lado, mirándolos a través de los barrotes de hierro forjado, como si ellos fueran los animales en el zoológico. «Hola, papá». «Hola, mamá». «Bienvenidos a México». «Abre la puerta, niña», dijo mamá, con voz débil y quejumbrosa. «No estoy para juegos». «¿Me va a dar algo?» «Tengo la presión alta». «No pueden entrar», dije, mi voz tranquila y firme. «¿De qué estás hablando?» «Es mi casa», bramó papá, recuperando un destello de su antigua furia, agarrando los barrotes con sus manos. «Abre ahora mismo o tiro la puerta». «No, Rogelio», intervino tía Magda, acercándose a mi lado. «Ya no es tu casa. Hace 2 días que el plazo con El Chato venció. Ejecutaron la garantía por falta de pago». Papá se puso pálido como el papel. Se agarró a los barrotes para no caerse, sus ojos desorbitados. «No. No puede ser». Iba a hablar con él, iba a pedir una prórroga, le iba a explicar, El Chato vendió la deuda, dije yo, sacando una carpeta azul de mi bolso. «Me la vendió a mí. A mi empresa». Mis padres se quedaron paralizados, procesando la información. Sus cerebros no podían computar que la hija a la que siempre habían subestimado ahora tenía el poder absoluto. «¿Tú?», susurró mamá, llevándose una mano a la boca. «¿Tú compraste la casa?» «Compré su deuda. Pagué 1,5 millones de pesos. Y como no pagaron, ejecuté la cláusula de adjudicación inmediata que firmaste, papá. La casa está escriturada a nombre de mi empresa ahora. Legalmente, es mía». «Eres un monstruo», gritó mamá, lanzándose contra la reja, escupiendo saliva. «Le robas la casa a tus propios padres. Después de que dejamos a tu hermana sola en una cárcel gringa, sufriendo. Eres el diablo». «Ustedes le robaron la identidad a su propia hija», repliqué, mi voz fría como el acero, cortando sus gritos. «Ustedes hipotecaron esta casa para financiar vicios. Ustedes la perdieron en una mesa de blackjack. Yo solo evité que un extraño la tuviera. Yo la salvé. Ustedes la mataron». Señalé las cajas en el jardín. «Ahí está su ropa, sus documentos personales, sus medicinas y las fotos familiares que quisieron conservar. El resto de los muebles y cosas, bueno, considérenlo pago parcial por los $50,000 de deuda que me dejaron en la American Express y por los años de terapia que voy a necesitar. No tenemos a dónde ir». Lloró papá, cayendo de rodillas en la acera sucia. Era una imagen patética. El patriarca, el hombre que siempre me dijo que yo no valía nada sin un marido, arrodillado ante su hija soltera. «No tenemos dinero, Dania. Nos gastamos todo. Somos ancianos». «Lo sé», dije. «Por eso, les tengo una oferta. Porque soy mejor hija de lo que ustedes fueron padres». Saqué un juego de llaves diferente del bolsillo de mi saco. «Tengo un departamento pequeño en la zona de Santa Catarina. Es un 4º piso sin elevador, 2 recámaras pequeñas, un baño. Está pagado el alquiler por 3 meses. Después de eso, tendrán que ver cómo lo pagan con su pensión. Aquí tienen la dirección y las llaves». Tiré las llaves por encima de la reja. Cayeron al suelo con un tintineo metálico, justo al lado de las rodillas de mi padre. «¿Nos echas? ¿Nos mandas a un cuchitril?», escupió mamá con veneno. «Esa zona es de pobres. Les doy un techo. Algo que ustedes no iban a tener hoy si fuera por el Chato, que los hubiera sacado a patadas. Es más de lo que merecen. Tómenlo o duerman en la calle».
Tu hermana te va a matar cuando regrese, siseó papá, recogiendo las llaves con mano temblorosa, la humillación quemándole la cara. Soraya no va a regresar en mucho tiempo, papá. Y si regresa, tiene una orden de restricción esperándola. Si se acerca a mí o a esta propiedad, va a la cárcel en México también. Ya hablé con mis abogados. Me di la vuelta para entrar a la casa. Dania, llamó mamá, con voz quebrada, un último intento de manipulación. ¿Por qué? Somos tu familia. Te dimos la vida. Me detuve y miré hacia atrás. Miré la casa, los rosales que mi abuela plantó y que ellos habían dejado secar, y luego los miré a ellos, pequeños y derrotados. Porque me cansé de ser el cajero automático. Porque me cansé de ser invisible hasta que necesitaban dinero. ¿Y por qué, mamá, la princesa necesitaba aprender que los castillos no son gratis? Alguien tiene que pagar las cuentas. Y hoy, la cuenta la pagan ustedes. Hice una señal a los guardias para que sacaran las cajas a la banqueta. Tía Magda, vamos a entrar. Hay que medir para las cortinas nuevas. Quiero borrar todo rastro de ellos antes de que anochezca. Han pasado 8 meses desde ese día en la reja. La vida en Monterrey sigue su ritmo frenético, con el tráfico, el calor y el bullicio de la industria. Pero mi vida, mi pequeña esfera de existencia, ha cambiado de frecuencia. Ahora vivo en la casa de la colonia Obispado. La he remodelado por completo. Quité las alfombras viejas que olían a humedad y a los puros rancios de papá. Pulí los pisos de madera original que estaban escondidos debajo. Pinté las paredes de un blanco brillante. Abrí los ventanales para que entre la luz. He llenado la casa de plantas, de vida, de mi propia energía. Mis padres viven en el departamento de Santa Catarina. Sé por tía Magda, quien se ha convertido en mi segunda madre, que viven amargados. Se pasan los días quejándose con cualquiera que quiera escuchar sobre la hija ingrata, que les robó todo. Pero nadie les cree mucho. La gente en Monterrey respeta el dinero y la propiedad, y el chisme de que Rogelio perdió la casa por vicioso y que su hija tuvo que rescatarla se ha esparcido. Han tenido que aprender a vivir con su pensión, sin lujos, sin apariencias, subiendo 4 pisos por las escaleras cada día. Es su penitencia. Soraya, esa es otra historia. Pasó 4 meses en la cárcel de Nevada. Finalmente, se declaró culpable de cargos menores a cambio de ser deportada y vetada de entrar a Estados Unidos por 10 años. Cuando regresó a México, intentó venir a la casa. Los guardias de seguridad de la colonia, que tienen su foto en la caseta con un letrero de «Prohibido el paso», no la dejaron ni acercarse. Sé que está viviendo con un amigo en Ciudad de México, intentando relanzar su carrera como coach de vida en TikTok, contando una historia distorsionada de superación, falsa acusación y envidia familiar. Tiene 300 seguidores. La mayoría son cuentas bots o gente que entra para burlarse. Nadie comenta en serio. Su corona se ha oxidado. Hoy, es domingo. Estoy sentada en el jardín trasero. He recuperado los rosales de la abuela, podándolos y cuidándolos hasta que han vuelto a florecer, rojos y vibrantes. Tengo una copa de vino tinto en una mano y un libro en la otra. El atardecer pinta el cerro de la silla de naranja y morado, un espectáculo que ahora es solo mío. Mi teléfono está sobre la mesa de jardín. Está encendido. Tiene batería. Pero está en absoluto silencio. Nadie me llama para pedirme dinero. Nadie me llama para exigirme que solucione sus desastres. Nadie me llama para decirme que soy insuficiente. A veces, en el silencio de esta casa grande, siento un pequeño pinchazo de soledad. Es el fantasma de la culpa, esa vieja amiga tóxica que me acompañó durante 32 años. Me pregunto si fui demasiado dura. Me pregunto si debía haberlos perdonado una vez más, si debía haber sido la hija buena una vez más. Pero luego recuerdo la llamada a las 2:17 de la madrugada. Recuerdo el sonido de las máquinas tragamonedas de fondo mientras mi madre juraba que mi hermana se moría desangrada.
Recuerdo la tarjeta American Express a mi nombre y la deuda que todavía estoy terminando de limpiar con mis abogados. Y bebo un sorbo de vino. El sabor es rico, complejo y libre. La soledad, he descubierto, no es mala. La soledad es el precio de la paz. Y es un precio que pago con gusto, cada centavo. Miro las llaves de mi casa sobre la mesa. Mi casa. Mi vida. Mi nombre, limpio y seguro. Levanto la copa hacia el cielo vacío, donde empiezan a salir las primeras estrellas. Salud, princesa, susurro al viento. Espero que hayas disfrutado la fiesta. Yo estoy disfrutando la limpieza.